como lo sabemos hacer los caleños, celebrando nuestros derechos, celebrando que estamos todos reunidos aquí para hacer un cambio. Así que recibamos un fuerte aplauso a Claudio Pimentel. Lo siente, nos dejamos llenar por el miedo de vivir juntos aún siendo buenos. Nos dejamos llevar por la brisa y olvidamos aquella sonrisa. Cuando todo era lindo y no emocionar, hay el amor en la cama. Y después de tanto que todo el sentimiento para que encuentre mi amor y por mí lo siento. Toda esa locura no me queda claro y yo volviendo sola. Nos dejamos llevar por las olas, no de veras, no amiga ninguna. No nos dejamos llevar para la radio, que no se vive siempre en un agobio. No dejamos ver ese paso, que casi siempre conduciendo a caso, y decidimos cambiar nuestras vidas para vivirlas en nueva medida. Y después de tanto que todo el sentimiento para que y por qué mi amor, porque por ti lo siento. Y después de tanto que toda esta amargura no deja y yo volviendo sola, sola. La
Bailando con gran música. Lo comenté, ¿qué pasó? Si te puedes, si no puedes, eso se llega caminando. Lo comenté, ¿qué pasó? Ahora que no me sigas un camino, porque la vida es la prohibida. Ay, no, ¿qué pasó? Ay, baile, no digas a bailar, porque es verdad, la próxima semana se acabó, se terminó. ¡Fuerte aplauso! Eso es, que se sienta. Oigan, ayer veíamos actores políticos de Cali del Valle diciendo que no viniera Petro a Cali, que porque eso iba a ser un fracaso. Estamos estremecidos de orgullo al ver la plazoleta de San Francisco y todas las cuadras a su alrededor completamente llenas. Cali, el Valle, el suroccidente, le cumplen al país. Se vive, se siente. Educativa, campesinos, campesinas, vendedores ambulantes, emprendedores, emprendedoras, sindicatos gremiales, representantes de asociaciones del trabajador, centrales obreras y organizaciones de defensa laboral, personal de la salud, familias, madres, cabeza de hogar, jóvenes aprendices del SENA, personas de la tercera edad, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad, habitantes de calle, comunidades étnicas, pueblos indígenas, afrodescendientes, lideresas, líderes y población LGBTI, y a todo el empresariado de Colombia, a todas las colombianas y colombianos, y aquí especialmente a la población del suroccidente de Colombia que ha sabido rellenar esta plaza pública y sus alrededores venidos desde Cauca, desde Nariño, venidos desde los municipios del Valle del Cauca, allá en los jóvenes del barrio Siloé, donde tantas noches dormí y viví, al pueblo de Cali, Cali pachanguera, Cali que resiste, Cali que fue atacada el día de ayer, como el Cauca y el Valle del Cauca, en cerca de 24 hechos, más los que se lograron detener por la fuerza pública, a la que agradecemos su trabajo en función hoy de los derechos de las gentes y de la libertad en Colombia. El ejército de Bolívar quisieron silenciar a Cali y al occidente de Colombia con el terror, con el miedo, y dieron decenas de habitantes en el suroccidente de Colombia y en Cali, y murieron ciudadanos de Colombia en Cali, y murieron miembros de la fuerza pública tratando de defender que el pueblo, incluso hoy, a partir de hoy, pueda hablar, pueda expresarse,
pueda ser el sujeto de derechos, el dueño de la Constitución Nacional y el soberano del pueblo. Quiero ahora mismo pensar y que pensemos en una persona que se debate entre la vida y ojalá entre la vida al lado de sus familiares, con el cual no tuve cercanía política, pero con su señora madre sí, y con su abuelo, que siendo presidente de Colombia y a pesar de pasar por días y noches de amor, de guerra, de clandestinidad, pudimos al final, quizás comenzó una vallecaucana, que ahora recuerdo, la mesa Londoño, la Chiqui, en una camioneta dialogando con embajadores del mundo, quizás por primera vez los veía dialogando con los delegados del gobierno de Julio César Turbay Ayala, comenzando a aprender, desde hacía mucho no se oía, y en un hecho difícil indudablemente en el centro junto a la Universidad Nacional, que hoy no existe, porque quisieron derrumbar y demoler esos sitios históricos para que la gente no vuelva a saber qué pasó allí. Dialogaron por primera vez, estando una en la insurgencia, queriendo hacer una revolución, y otro en la presidencia, queriendo mantener el status quo. Decidieron hablar de paz, decidieron hablar, decidieron dialogar. La hija del presidente Julio César Turbay Ayala murió asesinada por Pablo Escobar. Y Carmenza Londoño, la Chiqui, nuestra compañera, murió también en combate. Murieron, y yo quiero que de ninguna de las dos partes vuelva a morir nadie, porque se trata de dialogar. Por eso esta concentración aquí la llamamos por la paz y la democracia, y yo quiero, ojalá sin radicalismos, que en este momento, como lo pedí en el concierto de la esperanza que llenó el centro de Bogotá con centenares de miles de jóvenes bogotanos, muchachos y muchachas, que también hicieron lo mismo, le criticaban. Hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay, y que sobreviva a sus asesinos, que son también los asesinos del pueblo de Colombia. Un minuto de silencio, por favor. Bien. Porque Eliezer Gaitán alguna vez en una
marcha y una concentración popular muy famosa, la Marcha del Silencio. Pidió silencio a su pueblo y le hicieron caso, porque ese silencio tenía una fuerza quizás más rebelde que el grito. Ese silencio del pueblo no fue escuchado en aquel entonces, 1946, no recuerdo. Los dos dirigentes liberales que se enfrentaban, uno fue asesinado y el otro se suicidó de tristeza. Y con ambos terminó una época que no debió haber terminado para Colombia. Los asesinos de Gaitán sabían qué hacían. Terminó la revolución en marcha, así la llamaron ellos, así la llamó el presidente Alfonso López Pumarejo, cuando por primera vez desde un gobierno se habló de derechos laborales, se habló del permiso de la Constitución para que se hicieran sindicatos, para que se organizara el pueblo trabajador. Se habló de la ley 200 de tierra, para que la tierra cultivase alimentos y no fuese un simple potrero en manos de señores feudales que no entendían que el poder era cultivar y producir y no simplemente tener la tierra. Un Alfonso López Pumarejo al que le quisieron dar un golpe de Estado, que se fue, dicen que por amor, a atender a su esposa enferma de cáncer en los Estados Unidos, y que tras sus banderas intentó Jorge Eliezer Gaitán o Gabriel Turbay, que se llamaba Turbay, y quiero recordarlo, ambos intentaron, cualquiera que fuese el presidente de Colombia, continuar la revolución en marcha, porque era construir un país mucho más justo, donde obreros, más eran hombres que mujeres en aquel entonces, pudieran tener un salario digno, y donde campesinos y campesinas pudieran tener un pedazo de tierra. Esa aspiración, tanto de Gaitán como de Turbay, subió sangre. La una, la sangre de Gaitán, asesinado. La otra, escuchen bien el apellido, la de Gabriel Turbay, también corrió por su mano propia, dicen, en algún barrio de París, porque no pudo aguantar que a partir de ahí hundieran a sangre y fuego al pueblo de Colombia y a sus aspiraciones, a sus derechos, y lo que se fortaleciera fuera la época del fascismo en Colombia. Yo le pido a Efraín Cepeda, lo duro de esta confrontación, allá en el Senado, donde está en este momento dirigiendo la plenaria, a Efraín Cepeda, que recuerde esa historia del Partido Conservador. Allí se entregó al fascismo. Allí, en sus periódicos de Antioquia, de Bogotá y en el Parlamento colombiano, y donde tenían influencia, decidieron repetir el discurso de Mussolini, el discurso de Hitler, el discurso de Franco, que fusilaba para ese entonces a 1 millón de españoles, solo porque los españoles y las nacionalidades de España querían simplemente una república como la que hicimos aquí, bajo la bandera de Simón Bolívar. Luchar por los derechos llevamos siglos. Y Turbay estuvo al lado de esta lucha de derechos y no aguantó la masacre que siguió. 300.000 colombianos asesinados, una hoguera humana prendida como antorcha en la oscuridad de la historia de Colombia por un fascismo que usó el Estado para asesinar a su propio pueblo. Entendieron bien después los liberales y los conservadores, después de matarse entre sí y después de 300.000 tumbas, que debían hablar
que debían dialogar. Y desde entonces, así sea entre ellos, no volvieron a matarse entre sí. Pero se les olvidó la revolución en marcha. Y se les olvidó alejar el fascismo de la historia de Colombia. Y por tanto, a pesar del Frente Nacional e incluso a pesar de que el abuelo, discúlpenme que lo mencione, de Germán Vargas Lleras, hablara de nuevo de reforma agraria y algo hiciera, porque lo hizo, pero finalmente se acalló la voz de las reformas que se habían propuesto desde que un día masacraron, dicen que a miles de trabajadores de Colombia allá cerca de Santa Marta, en Ciénaga Magdalena, en Aracataca, en Fundación, cuando solo pedían un salario digno. Miles de trabajadores asesinados, dibujados en esas páginas de 100 años de soledad, porque ahí comenzó 100 años de soledad, solo que ya vamos para 200 años de soledad, 2 siglos. Por eso una de las cosas que hice fue que por primera vez hubiera un retrato de Gabriel García Márquez en la Casa de Nariño, al lado del que fue el precursor de los derechos humanos en Colombia. Esa es nuestra historia, 200 años de soledad. Por eso una parte del Partido Conservador, leyendo esa historia, en tiempos de Belisario Betancur, decidieron que un papa que había hecho una encíclica en ese momento, la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, se volviera al programa del Partido Conservador. Y yo no sé cuántos han leído la doctrina social cristiana del partido, no del partido de la Iglesia Católica, del Papa Juan XXIII. Hoy deberían leerla los parlamentarios conservadores, porque decía que el pueblo tenía derecho a formar cooperativas, que el pueblo tenía derecho a organizarse en las fábricas y en los lugares de trabajo, que el pueblo tenía derecho a un salario digno, que el pueblo tenía derecho a vivir una vida digna, el pueblo de Dios, dijo la encíclica. Nosotros aquí decimos el pueblo trabajador, el asalariado y el no asalariado, y toda la población colombiana, y toda la humanidad en el mundo. Yo no estoy proponiendo algo que desde hace mucho tiempo se ha propuesto en el mundo. Estoy proponiendo una jornada de 8 horas. Estoy proponiendo que el día se acabe como todo colombiano o colombiana sabe, cuando se oculta el sol, y el sol se oculta a las 6 de la tarde. Estoy proponiendo que no haya una discriminación entre la juventud trabajadora y el resto de la población que trabaja. Unos tienen quizás la opción lejana de tener un contrato laboral, los más viejos, y los jóvenes les tienen prohibido tener contrato laboral. ¿Qué injusticia es esa? ¿Cómo así que trabaja ante un patrón, ante cualquier empresario grande o pequeño, ante el Estado en Colombia, no pueda tener un contrato laboral y un salario digno, que sea al menos el salario digno de Colombia?